¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al episodio número 12 del podcast Hablemos de Responsabilidad Social. Esta es la temporada número 2 y hoy tengo una invitada muy especial, a Rebeca Araya. Hablamos sobre la importancia de crear alianzas institucionales con gobiernos, con las comunidades principalmente, y algunos de los proyectos donde ella ha participado para la inclusión de mujeres en la minería. Fue una charla muy amena y muy enriquecedora. Quédense hasta el final. Me siento también muy contento porque hemos tenido muchísimas vistas y visitas en nuestro canal de YouTube, también en Spotify. Les comento y les presumo que hemos tenido más de 600 vistas por video, que son bastantes para este tipo de temas. Y en Spotify, entre más de 200 escuchas por episodio. Y bueno, pues quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, a mis colegas y a mis amigos que he entrevistado por compartir también los podcasts en sus redes, a las diferentes asociaciones e instituciones que de igual manera comparten. Y pues en esto hay que comunicar e informar sobre los proyectos. Antes de leer la semblanza de nuestra invitada, quiero hacer un par de comentarios y anuncios. El primero tiene que ver, quiero invitar a quien se quiera unir a este equipo de Hablemos de Responsabilidad Social para, en temas precisamente de comunicación, pues para editar estos videos. Quien quiera ayudar, quien quiera unirse, bueno, pues me pueden contactar. Y el siguiente es que todas aquellas personas, asociaciones, líderes, gerentes, gente que necesite asesoría en su empresa o como personas para saber cómo comunicar, cómo informar sus proyectos, sus acciones, así como hablar en público o talleres de vocería, de igual manera me pueden contactar para brindarles información. Y sobre este tema de comunicar, yo creo que, y lo creo realmente, que las diferentes empresas sí deben y pueden también destinar un presupuesto para publicitar las acciones que realizan, no solo en revistas o en medios especializados de tipo de empresa, sino también en los medios masivos como la radio y la televisión. Hay que perderle el miedo. Y pues bueno, quien quiera conocer más sobre el tema, me contacta. ¿Dónde lo pueden hacer? Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn como Fernando Klaus Martínez Garza, en X, antes Twitter, como Klaus-MTZ. Mi correo es ferklausmg@gmail.com. De todos modos, dejo mi Linktree o el árbol de redes en la descripción del video. Y ahora sí, vámonos con la semblanza de nuestra invitada del día de hoy. Rebeca Araya, ella es originaria de la provincia de Alajuela, Costa Rica. Cursó la licenciatura de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Administración de Negocios de la Universidad Latina de Costa Rica y un diplomado de Responsabilidad Social del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ella inició su carrera en el 2005 en una transnacional de tecnología, HP, en el área de comunicación interna. En el 2006 se incorporó a la compañía de acero más grande del mundo, ArcelorMittal, en Costa Rica, como responsable del área de asuntos corporativos. En julio del 2010, Rebeca se trasladó a México, específicamente a Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde fue nombrada jefa de responsabilidad corporativa a nivel México, una empresa con más de 8,500 colaboradores y con una presencia en 10 estados de la República, con lo cual asume la responsabilidad de dirigir toda la gama de funciones del departamento, incluyendo inversión comunitaria, sustentabilidad, comunicación y el voluntariado. Desde el 2011
Ha implementado proyectos de empoderamiento de mujeres, como el programa Mujeres de Acero. También ha desarrollado iniciativas de desarrollo de liderazgo de mujeres al interior de la empresa, de la mano con el Instituto Tecnológico de Monterrey, y ha participado en iniciativas como el Foro de Mujeres Poderosas de Forbes. En el 2018 se traslada al estado de Colima y se incorpora como gerente de comunicación y desarrollo social de la compañía minera de hierro Peña Colorada, un joint venture de ArcelorMittal México y Termium, donde implementó iniciativas de educación, inversión comunitaria, empoderamiento de mujeres como el Mentoring Walk y la inclusión de mujeres por primera vez en la historia en la sección sindical de esta compañía. A finales del 2023, asume la posición de directora de Relaciones con Gobierno y Responsabilidad Social para México de la compañía líder de extracción de plata y oro de capital canadiense, First Majestic. A nivel personal, Rebeca forma parte de la Asociación Civil de Donadores Compulsivos, que se dedica a promover la donación altruista de sangre. Es líder premier de doTERRA, compañía de aceites esenciales, y participa en iniciativas de voluntariado, empoderamiento de mujeres, medio ambiente y bienestar animal. Bien, damos la bienvenida a Rebeca Araya. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola Klaus, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Quiero preguntarte, siendo tú licenciada en Ciencias de la Comunicación, ¿cómo es que entras al tema de la responsabilidad social? Ok, sí, es una historia, pues yo creo que es interesante, pero en mi experiencia me he dado cuenta que la mayoría llegamos por casualidad, ¿no? Porque realmente es una carrera que cuando yo empecé a trabajar en responsabilidad social no existía, no había un departamento de responsabilidad social, no había nada. Lo único que había hace años eran fundaciones. Entonces, yo termino mi carrera, siempre como que mi objetivo siempre fue al estudiar comunicación y especialmente relaciones públicas, yo decía, yo voy a administrar los procesos de comunicación de una gran empresa. Esa era como mi meta. Entonces termino mi carrera y un primo que era ingeniero mecánico que trabajaba en una empresa que se llamaba Arcelor en ese momento, me dice, ¿qué crees que acaban de una fusión? La acaba de adquirir una multinacional y están buscando una persona de comunicación porque no hay. Entonces yo apliqué, pasé todas las entrevistas y finalmente me contrataron. Entonces empecé a trabajar precisamente en lo que yo quería, ¿no? Que era justo administrando los procesos de comunicación interna y externa de la compañía. Y me tocó pues de cero, ¿no? Bueno, afortunadamente al ser parte de una gran empresa teníamos pues ya muchos lineamientos y cosas así, pero en esta empresa en particular, en Costa Rica, de donde yo soy, no había nada. Entonces me tocó a mí empezar desde el logo hasta todo, ¿no? Hasta la señalética. Estaba muy contenta, yo tenía como 23 años, ¿no? Y era como un sueño porque justo había entrado y normalmente las personas que estudiamos comunicación a veces trabajamos en cualquier cosa menos en comunicación. Entonces estaba muy feliz y como no sé, a los meses creo de estar en esa posición, me dice mi jefe, que era el director, era el CEO de esa operación, un brasileño, me dice, va a venir la directora de la Fundación ArcelorMittal. Ella es una española, ella vivía y su oficina estaba en España, aunque la Fundación ArcelorMittal como tal, bueno, Arcelor en ese momento todavía era Arcelor, estaba en Luxemburgo, era digamos como la dirección oficial, pero ella vivía en España. Entonces, a los meses una fusión, el Mittal Steel compra Arcelor y se vuelve ArcelorMittal, la compañía de acero más grande del mundo. Era una compañía gigante que está en más de 60 países, tenía en ese momento 300,000 empleados, ¿no? Casi como un país de grande. Y era una compañía gigante, ¿no? Con operaciones, es una industria siderúrgica, ¿no? Se fabrican productos de acero y también tienen minas, pero sus minas son solo para sus propias plantas siderúrgicas. Entonces él me dice, va a venir esta persona y no tenemos nada, ¿no? Nunca hemos hecho responsabilidad social, no sabemos qué es eso. Y quiero que tú la atiendas y quiero que te inventes algo ahí para ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues yo muy poca experiencia en general en la vida, pero bueno, me toca atender a esta persona, me toca llevarla a las diferentes, teníamos igual que la mayoría de estas compañías, pues diferentes plantas en lugares, en diferentes provincias.
Entonces la acompaño, la llevo, ella había decidido ya un proyecto global de la Fundación Global para Costa Rica, que fue básicamente unas viviendas con hábitat para la humanidad. Esa hora que lo pienso, sería mi primera alianza. Fue la primera vez que trabajé en alianza con una gran ONG, que es Habitat for Humanity, y ella ya había decidido y había destinado un presupuesto de la fundación para unas casas de personas que habían perdido sus casas en un terremoto. Entonces la acompaño al proyecto. Ella quería particularmente reunirse con un expresidente, entonces conseguí una cita con la fundación que él tenía, que es un premio Nobel de la Paz, que se llama Óscar Arias Sánchez, que fue presidente de Costa Rica, y bueno, total, entonces así empecé, así fue como, y bueno, ¿qué presupuesto tenemos? No, cero, ¿no? Bueno, entonces ahí, ¿qué presupuesto vamos a ponerle a esto y qué vamos a hacer? Y ahí fue donde yo a los 23 años empecé a trabajar en responsabilidad social sin saber muy bien cómo, ¿no? Entonces, obviamente, como muchos, lo primero que hice fue empezar a tomar capacitaciones en este tema, que eran muy incipientes también, ¿no? El mundo corporativo todavía no hablaba tanto de estas cosas, pero yo empecé a tomar capacitaciones por aquí, por allá, de diferentes cosas, para entenderle un poco más a este asunto. Y bueno, estuve ahí un tiempo. Y años después, ella, la misma persona, ella se llama Felicidad Cristóbal, fue una gran mentora para mí, me invita a trabajar en México, específicamente solo en responsabilidad social, en la operación de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que es una operación muy grande también. Estamos hablando de 5,000 empleados, ¿no? 10,000 contratistas, una empresa muy, muy grande que además tenía operaciones en otras partes del país, y me invita a trabajar específicamente para hacerme cargo del área de responsabilidad social. Entonces ahí empezó otro reto muy grande para mí, y bueno, ya lo demás, si quieres ahorita te lo voy contando, pero esos fueron como los dos momentos como más importantes de cómo me llegué y me quedé, digamos, en esta parte. En el tema de la responsabilidad social. Sí, y fíjate que tengo varias preguntas. En tu experiencia, ¿cuál crees que sea como esta diferencia en la responsabilidad social, empresarial, por ejemplo, en el caso de Costa Rica y México? Uy, bueno, sí hay muchas diferencias. Me acuerdo que yo la primera capacitación que tomé es en una asociación que se llama Asociación de Empresarios para el Desarrollo. Ya hace más de 20 años ya ellos estaban pensando, ¿no? en que como empresarios tenían que contribuir al desarrollo. Si bien Costa Rica también es un país en vías de desarrollo que tiene muchos retos, sí, algunas condiciones, o sea, son mucho más favorables, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos hablando de un índice de pobreza del 20%, ¿no? Mientras aquí creo que se habla del 50%, más o menos, ¿no? Afortunadamente tenemos cubiertas necesidades básicas como un seguro social que cubre prácticamente a toda la población. La tasa de alfabetismo es muy alta también. Entonces, no tenemos situaciones particulares como aquí el tema de los ejidos o de los sindicatos. Realmente hay muy pocos sindicatos, y más que todo en el sector público, pero no tienen el mismo papel que tiene acá, y ni tampoco el tema de los ejidos. Entonces, digamos que hay ciertas condiciones que son más favorables, y normalmente el beneficiario, llámese la comunidad o el presidente municipal, siempre está como muy, muy abierto a todo lo que la empresa les da, porque realmente allá, sí, ya realmente nada, cada vez las empresas igual que acá tienen como esta obligación, ya no es un lujo de hacerlo, pero hay mucha apertura y no hay como esta expectativa de que la empresa me tiene que resolver todo, ¿no? Claro. Si la empresa invierte y hace cosas en pro de cierta comunidad, está excelente, pero no existe esa expectativa de que denme y de que voy, pido y y si no me dan, bloqueo y no. Entonces, sí, para mí fue un shock cultural, la verdad, cuando yo llego sobre todo a Lázaro Cárdenas, que es una comunidad con muchos retos. En el 2010 todavía era más complicada la situación, o sea, por decirte, no había ni siquiera grandes cadenas de supermercados, ni
ni un cine como de los grandes, ¿no? Era todo muy de comunidad pequeña, de un pueblo, ¿no? Con un tema, pues una historia. Michoacán tiene una historia muy particular, ¿no? Es una comunidad, es un pueblo muy aguerrido, ¿no? Con mucha historia en este país. Entonces, y además con toda la historia del sindicato minero. Entonces, son como muchas condiciones que se conjugan y sobre todo mucho subdesarrollo, ¿no? Si bien hay una parte urbana, pero realmente pues podríamos hablar de que tanto la parte urbana como rural, con muchas necesidades, con mucho, por ejemplo, en temas de educación, de salud, ¿no? Ni siquiera como servicios básicos, y con desafortunadamente con una gran historia de paternalismo, porque la siderúrgica era una compañía paraestatal. Fue una compañía paraestatal muchos años. Entonces, y casualmente los directores generales de esas compañías luego se postulaban para gobernadores, por ejemplo. Entonces, claro que eran 10,000 votos, ¿no? Que tenía ahí. Claro. Entonces era un paternalismo exagerado, ¿no? La compañía suplía prácticamente todas las necesidades de la población. Y cuando yo llego, pues no había una estrategia como tal, sino más bien como acciones de filantropía, ¿no? Muy, muy puntuales, muy poco estratégicas, muy aisladas, muy desconectadas de eso, de la estrategia de la compañía, ¿no? A nivel global. Entonces, sí, es una historia muy diferente. O sea, tenemos a los ejidos. Además, en Costa Rica la minería está prohibida por temas de medio ambiente. Entonces llego y teníamos una mina muy cerca, ¿no? Con un contrato de estos de ocupación de tierras que todos tenemos y que desafortunadamente han venido a suplir todas estas necesidades que el gobierno no hace en las comunidades. Entonces nos mete siempre como en ese estira y encoge, ¿no? De que claro. Con los ejidos. Entonces sí, es un gran cambio, la verdad. Acá la visión paternalista y la visión de que solo me des y no hago nada ni siquiera para mantenerlo, deteriora mucho las relaciones y deteriora mucho pues los planes de responsabilidad social o cualquier acción de filantropía que las empresas hagan, ¿no? Y siempre se ve como un deber de las empresas, ¿no? Más que como algo que hacemos voluntariamente, porque así debe de ser, voluntariamente, claro, apegados a nuestra obligación y a nuestra responsabilidad como empresas sustentables y como empresas responsables, pero al final es una acción voluntaria, ¿no? Más allá y está en cada empresa hacerlo de la forma más estratégica posible y más sustentable posible, pero siempre se ve como una obligación. Y eso para mí fue como el gran cambio que sentí claramente, o sea, ya no puedo yo tampoco opinar mucho, me fui de mi país hace casi 14 años, entonces sé que han cambiado muchas cosas en el Inter, ¿no? Pero ya, obviamente ya estamos, ya el país está a otro nivel, ¿no? Hablando de otros temas en términos de sustentabilidad. El país tiene también otras propósitos como país, por ejemplo, de ser carbono neutral y este tipo de cosas, pero sí, culturalmente sí yo he notado muchísimas diferencias. Cierto. Digo, y aquí mismo en México hay diferencias también, como lo comentas, pues, culturales, en su forma de pensar, de actuar en diferentes estados. Por ejemplo, hay estados que, vamos a decir, son más con un tema más minero por décadas. Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Guanajuato. Y hay ciudades muy, muy específicas que también ya lo traen, porque esas comunidades o esas ciudades nacieron, ¿no? Junto con la minería. Y ahorita, ahí en esta misma empresa, ArcelorMittal, te mueves hacia Colima, ¿es de la misma empresa? Sí. ArcelorMittal tiene un joint venture con la empresa de acero más grande de Latinoamérica, que se llama Ternium, el grupo de Chile. Entonces, tiene un joint venture con una mina que está en el estado de Colima, en la montaña de Colima, que se llama Minatitlán, precisamente, ¿no? Tierra de minas. Es el yacimiento de hierro más grande del país. Ternium, entonces ya yo tenía algunos años que estaba visitando la
la mina y la compañía y diferentes cosas, y se da una oportunidad de ir a trabajar en el tema de desarrollo social a Minatitlán, y está en Minatitlán y Manzanillo, porque el mineral baja, es un caso muy interesante porque todo el mineral baja por un ferroducto por gravedad, 50 kilómetros, hasta el puerto de Manzanillo, sí, y en Manzanillo pues ya se hace lo que son los pellets de hierro, ahí está la planta pelletizadora, que son unas bolitas duras que se van en el barco y en el tren, que es hierro, básicamente. Es hierro, es un proceso totalmente físico, sin ningún componente químico, y pues sí, es un proceso muy interesante. Entonces me invitan ahí a llevar las dos áreas, porque realmente mi experiencia siempre ha estado en ambas áreas, y son áreas que tienen que ir de la mano. O sea, si la comunicación no puede estar peleada con la responsabilidad social y viceversa, al contrario, ¿no? La responsabilidad social necesita de la comunicación. Entonces, ellos deciden integrar estas dos áreas que las tenían como por separado con dos personas, y me invitan a tomar este reto en Colima. Entrando a la materia, entrando al tema, pues has tenido también experiencia en tema de las alianzas. ¿Cuál sería la importancia de generar alianzas? Y platícame algún caso de éxito en ese tema de las alianzas. Sí. Realmente las alianzas, lo que yo he descubierto en mi carrera es que realmente es como, no me acuerdo cuando nos explicaban hace muchos años en ese primer curso que yo tomé, ¿no? Que bueno, que la filantropía era como la base, que luego estaban como los proyectos de inversión y etcétera. Pero yo creo que además ya cuando llegas al nivel de hacer una alianza y de involucrar a todas las, digamos, al sector, al tercer sector, que son las ONGs, al gobierno, a la empresa privada y a la comunidad, ya ahí ya es como tu graduación, ¿no? En términos de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, ¿no? Para mí una de las que más me gusta contar es que cuando yo llegué a ArcelorMittal, me dice la persona que estaba en el puesto, ella se movió de posición, pero me dice, es que tenemos un proyecto con Child Fund International. Y yo, bueno, ¿de qué se trata? No, pues es que apadrinamos niños. Los empleados llenan un formato y deciden apadrinar un niño en la sierra de Michoacán. Estos niños tienen derecho, gracias a ese apadrinamiento, a ir a un centro comunitario que les provee diferentes servicios. Entonces, yo siempre digo algo, ¿no? Que todas las causas son nobles, ¿no? Y claramente esta era una causa muy noble, porque además pues eran niños indígenas de la sierra de Michoacán. Entonces, pero a mí no me hacía sentido patrocinar niños que ni siquiera estaban cerca de nuestra operación. O sea, nunca pude ir al centro porque estaba como a 6 horas en un lugar difícil, inseguro. Entonces, nunca lo pude visitar. Entonces, a mí no me hacía sentido. Entonces, yo empecé a pensar, bueno, ¿qué tal si ponemos un centro de desarrollo comunitario como ese, donde van estos niños, pero en Lázaro Cárdenas, ¿no? Y bueno, obviamente al principio fue no se va a poder, es mucho dinero. Entonces, bueno, lo primero que yo hice fue hablar con Child Fund y le dije, a ver, ¿se puede? O sea, ¿existe la posibilidad? Porque ellos tienen centros comunitarios en muchas partes del país. Y ellos me dijeron, sí existe, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar en un proyecto que nos tomó tiempo diseñarlo, pensarlo, con la persona de recaudación de fondos y la directora. Se establece un presupuesto y sobre todo se establece una temporalidad. Normalmente en las empresas los presupuestos son anuales, ¿no? O sea, como este año tienes tantos millones y eso es lo que te vas a gastar y punto. Y ya el otro año vemos de cero. Y algo que yo les planteé en ese momento era que el proyecto era para mínimo 9 años, mínimo, ¿no? Porque el desarrollo comunitario, desarrollo social no se produce en un año calendario jamás, ¿no? Claro, exacto. Lleva mucho tiempo. Entonces, si ellos me dicen, no, pero es que nunca hacemos compromisos a largo plazo, les dije, es que no hay de otra, o sea, es eso o no hacerlo. Entonces, la primera fue eso, conseguir como ese visto bueno y ese presupuesto que iba a estar permanente durante mínimo 9 años. Por fin empezó, se contrató a la persona que lo iba a dirigir, etcétera. Pero además, a mí lo que más me gustó de cuando ya el centro empezó a operar, que fue todo un hito, es que el mismo Centro de Desarrollo Comunitario se encargaba de hacer otras alianzas.
y ya no era la empresa, entonces eso cambia completamente la ecuación, ¿no? O sea, primero era un éxito tenerlos a ellos y algo que yo les decía siempre, porque decían, no, pero es que, ya, porque no, teníamos el típico caso de que ya tenemos un centro cultural y nosotros lo operamos, ¿no? Pero yo les decía, es que nosotros somos siderúrgicos y mineros, no somos especialistas ni en niños, ni en desarrollo comunitario, ni en salud, ni en nada, o sea, somos mineros, sabemos hacer acero, sacar mineral y hacer acero. Esa es nuestra especialidad y ahí tenemos que estar, ese es nuestro core business. Lo demás que lo hagan los especialistas, ¿no? Entonces, precisamente por eso acudimos a Childfund, hicimos esta gran alianza que hasta la fecha perdura, ¿no? La alianza. Eso fue en el 2000, lo echamos a andar como en el 2012 finalmente, que el Childfund trabaja con la comunidad, con las señoras, porque pues típicamente las señoras son las que se hacen cargo de los niños en las comunidades, y ya eran ellos los que iban y hacían otras alianzas. Entonces ya Childfund iba y decía, Secretaría de Salud, ¿no? En esta comunidad donde tenemos influencia, no hay doctor. ¿Por qué? No, porque... no sé, no hay, está la plaza, está el lugar, pero no hay gasolina para que el doctor, viáticos, ¿no? Para que el doctor vaya. Entonces, para que el doctor vaya, esté ahí. Exacto. Entonces, parte del presupuesto se destinaba a esos viáticos para que el doctor fuera. Luego íbamos a otra comunidad que necesitan un dentista, porque no tenemos dentista. Bueno, nosotros teníamos, había un dentista aparte del staff. Pero íbamos a la comunidad y decíamos, bueno, ¿pero qué tienen? No, pues no hay ni dónde, o sea, no hay un cuartito, ¿no? Entonces, Childfund le decía, a ver, comunidad, si tú construyes un cuarto, yo te pongo el doctor y la Secretaría de Salud va a poner los insumos, ¿no? Y bueno, nosotros poníamos también la silla y todo el equipo del dentista. Ajá. Y de verdad, la comunidad iba y tocaba la puerta del ayuntamiento, iba y tocaba la puerta del más rico del barrio y le pedían los tabiques, el concreto, y ellos armaban el cuartito, ¿no? Y ya cuando teníamos eso, Secretaría de Salud ponía los insumos o al revés, ponía el doctor y nosotros los insumos. Y así se fueron formando un montón de alianzas y además después se hicieron alianzas entre nuestros propios proyectos. Teníamos varios proyectos, uno de liderazgo de mujeres, un centro cultural, una escuela de fútbol y fueron formando alianzas entre ellos. Entonces ya el Día de la Mujer lo hacían juntos, el Festival del Niño lo hacían los 3 proyectos juntos y así, ¿no? Entonces ahí fue donde yo dije, definitivamente el poder de las alianzas es maravilloso porque te lleva a maximizar los recursos que siempre son finitos en las empresas, ¿no? Siempre hay más necesidades que presupuesto, lamentablemente. Claro, sí. Y además siempre hay necesidades que no están alineadas a tu estrategia y que no las puedes apoyar porque no son parte de la estrategia de la compañía o de las áreas de enfoque de la compañía. Pero a través de las alianzas puedes realmente hacer crecer muchísimo cualquier proyecto, ¿no? Otra alianza que hicimos, que habían como todas las empresas mineras, este tema de las becas, pero igual era muy poco estratégico, te quita mucho de la operación porque es como, no, cuál es escoger a los muchachos, luego darle seguimiento de que cumplan con las calificaciones mínimas, luego hacer los pagos, los desembolsos, que tú sabes que en las empresas grandes pues ese siempre es un tema. Entonces hicimos una alianza con Bécalos de Televisa. Y esa alianza después yo la llevé a Peña Colorada, también en Colima, porque es un aliado muy bueno, es especialista en becas, ¿no? Bécalos. Entonces, tú nada más le dices, quiero esta población, quiero estas carreras, quiero estos requisitos, y ellos se encargan de hacer toda la logística, darle seguimiento, hacer el convenio con la escuela, hacer la selección, o sea, todo. Esa es una alianza que a mí siempre me encanta porque eso, o sea, maximizas completamente el potencial y además es peso por peso, ¿no? Todo lo que tú pongas ellos lo duplican. Entonces, eso hace que tus beneficiarios se dupliquen y ya es una gran ventaja. Entonces, y becas chavos de muy escasos recursos, ¿no? Con muy pocas posibilidades de salir adelante, los becas para que salgan, para que terminen una carrera. Entonces, realmente sí, a mí me encantan las alianzas. Yo siempre creo que es como lo más significativo que puedes lograr en responsabilidad social. Ahorita estamos haciendo algunos proyectos acá ahorita estoy aquí en Durango, en First Majestic, en una mina en lo que es la zona del río Sonora, que se llama Banamishi.
ahí tenemos una alianza, por ejemplo, con Zagarpa, porque ellos tienen unos proyectos que son para el mejoramiento, son varios rubros, pero el que nosotros más utilizamos es el de mejoramiento de aprovechamiento del agua para el tema de agricultura y ganadería. Y es una alianza muy buena porque además tiene un estímulo fiscal, tiene deduce del impuesto sobre la nómina cierto porcentaje. Sí. Entonces, los ganaderos están felices, ¿no? Ellos realmente ponen de su parte. Si vamos a limpiar una zona de maleza, ellos ponen una parte, ellos ponen la supervisión, nosotros ponemos la maquinaria. Realmente yo creo que es lo más significativo que puedes hacer en responsabilidad social, no hacerlo todo solo y sobre todo no hacer cosas que no son tu expertise, ¿no? Claro, creo que también cuando tienes alianzas con instituciones, también instituciones reconocidas, generas una confianza. Generas confianza en comunidad, generas confianza con los stakeholders, como comentabas ahorita con Childhood, así es, que es reconocida, ¿no? A nivel internacional. Entonces, ellos hablan de ti, ¿no? O sea, ya no eres tú el que nada más dice, fuimos y entregamos 200 becas, sino que ellos también lo dicen, ¿no? Gracias a nuestro aliado, claro. Entregamos 200 becas, entonces eso le da mucha credibilidad, ¿no? A las cosas. Las escuelas empiezan a hablar de ti también, ¿no? El Instituto Tecnológico de Durango agradece a tal empresa que le dio en alianza con beca ¿no? Entonces, sí, generas mucha confianza porque eso también le da como mucha certeza, le da transparencia también, ya no es como que... Voy a salir un poquito del tema porque hay algo que me llama la atención y me gustaría que me lo platiques tú, que has estado inmersa en este tema, el cual también ha habido un crecimiento y es el tema del empoderamiento de mujeres. Veo que has participado de dos, uno que se llama Mentoring Walk y otro que se llama Mujeres de Acero. ¿Cómo fue esto y actualmente qué estás trabajando en temas de inclusión, de empoderamiento de mujeres? Hay una frase que dice que uno se hace feminista con su propia historia, ¿no? Y yo ya de adulta reconocí que desde niña era feminista gracias a que siempre noté las diferencias con mi hermano, ¿no? O sea, que recibíamos tratos muy distintos de mi mamá, sobre todo, bueno, y de mi papá también, por ser hombre o mujer. Entonces, cuando yo llego fue algo, también es muy chistoso, porque cuando Arcelor compra la empresa familiar, digamos, nacional en Costa Rica, compra una empresa donde estaba prohibido contratar mujeres. El dueño había prohibido contratar mujeres, ¿no? Pero bueno, da la casualidad que él solo tiene una hija, ¿no? Fue la única hija que tuvo, no tuvo más. Entonces, cuando él se muere, pues le tiene que heredar la compañía a su hija. Y ella era la única mujer de 10,000 empleados, ¿no? O sea, wow. Ni siquiera en los puestos típicos de la cocina o de la recepción, nada. Absolutamente todos eran hombres. Entonces, resulta que cuando esta compañía transnacional, ¿no? Que llega con otra visión completamente y además hacen un joint venture, pero era un 50+1, o sea, ellos tenían una acción más. Entonces dicen, ¿dónde están las mujeres? No, está prohibido contratar mujeres. ¿Cómo que está prohibido, no? Ellos además se compró a través de la subsidiaria brasileña, entonces eran 4 directores de Brasil y de Argentina los que llegaron. Contrataron, la primera fue una contadora y a la semana llegué yo, ¿no? Entonces, imagínate, llegó a una empresa donde no había baño de mujeres, ni siquiera, ¿no? Todo estaba hecho para los hombres. Es muy curioso, ¿no? Eso fue como mi primer shock en la industria, ¿no? Que era muy radical, o sea, yo creo que yo esperaría que hoy ya no exista un caso así. Y entonces ahí empiezo, ¿no? Ahí empiezo como con esta consigna. Los señores, o sea, habían señores que tenían 30 o 40 años en la empresa, no sabían qué hacer con una mujer en el centro de trabajo, ¿no? Ellos, los más grandes... No tenían la relación laboral con... Ajá. No, o sea, estaban acostumbrados a que las mujeres eran sus esposas o sus hijas o sus comadres, pero nunca... Entonces, los señores más grandes, yo recuerdo con mucha ternura que era como que nos cuidaban, ¿no? Éramos como sus nietas, casi, ¿no? No levantes eso, no, yo lo hago, no, era muy paternal el asunto. Pero bueno, también encontramos muchos casos de otras situaciones no tan positivas. Uh-huh. Y ahí empieza mi camino, ¿no?
yo empiezo también, ¿no? Pues tomé algunos cursos. Estando en México, la empresa crea un programa de empoderamiento de mujeres. Yo fui a una capacitación en Chicago. Había un programa para mujeres ya en puestos muy senior, como ¿no? Y otro para mujeres con liderazgos en desarrollo. Entonces, ahí empezamos con mi directora, que era la directora de recursos humanos, una mujer pues con mucho poder, ¿no? Porque tenía todo recursos humanos de ArcelorMittal. Y empezamos a crear ciertas iniciativas para desarrollar a las mujeres, ¿no? Y una de esas fue precisamente en el tema de comunidad. Entonces creamos este programa con el TEC de Monterrey. El TEC lo desarrolló, que se llama hasta la fecha Mujeres de Acero. Y es un programa de desarrollo de habilidades de liderazgo para mujeres. Entonces, y se convirtió, es toda una referencia ya en Lázaro Cárdenas, afortunadamente sigue en pie, sigue operando. También ellas se volvieron expertas en hacer alianzas, porque el presupuesto no era tan grande, entonces iban y tocaban la puerta del Cebetis, oye, hazme un descuento para mis mujeres, ¿no? Entonces todas las mujeres de Acero tenían una beca del 80% en esa institución. Después iban con los de derechos humanos, oye, es que fíjate que me llegan casos de mujeres violencia, o iban con las del Instituto de la Mujer, y así se fueron haciendo expertas en alianzas para maximizar pues sus recursos, que eran limitados. Entonces, ahí es donde yo entro de lleno y me empiezo ya a involucrar con el TEC de Monterrey, con la persona que estaba a cargo del programa TEC Mujer. En esta industria, particularmente de la minería, el tema de mujeres es complejo. Como para darte otro dato, ahora que decía que yo esperaría que ya no existan, en Peña Colorada, en Colima, apenas hace 2 años, entró la primera mujer sindicalizada a trabajar. 2 años, ¿no? Cuando yo llegué y pregunté, me dijeron, no hay mujeres, todos, en Lázaro era lo mismo, todos son hombres. Otra vez, ¿no? Entonces, ahí empecé yo toda una campaña a nivel interno, ¿no? Y de repente la explicación era, pues es que no hay las condiciones, no hay baños, ¿no? Hasta que un día le dije al director, no puedes decir eso, porque yo trabajo en la mina y no tengo baño, entonces estás quedando mal tú como director, porque si haces y deshaces una mina de $300 millones, puedes hacer un baño para mujeres. Es más, le quitas el cartel a uno de hombres y le pones de mujeres y ya, con eso para las 5 que tienes es suficiente, ¿no? Entonces, sí, fue toda una lucha. No hay nada realmente en los estatutos ni en nada en el contrato colectivo, en ningún lado decía que no se podía, era un pacto tácito, digamos, entre los hombres. Y me preguntaban una vez en la Camimex, en la convención de Acapulco, me decían, oye, ¿y por qué? Y yo, pues porque siempre han sido hombres los que han tomado las decisiones, ¿no? Como nunca había habido una mujer que los cuestionara y que los invitara a siquiera pensar en esa posibilidad. Entonces, de ahí empezó todo un tema, ya sabes, de negociación sindical y demás. Y por fin, en abril de hace 2 años, entró la primera mujer. Ya hoy son más, no muchas, pero ya son más. Teníamos mucha resistencia porque los líderes de las áreas nos decían, no, es que por norma una mujer no puede cargar más de, no sé, puede decir cualquier cosa, 10 kilos, y solo la caja de herramientas pesa 20, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Porque ella no la va a poder cargar. Entonces, pues ahí empiezas con todas estas herramientas que tienes que utilizar para que haya equidad, ¿no? Realmente. Ajá. Adaptar las condiciones de cada uno para lo que necesita, ¿no? Entonces, ya, si ella no puede cargar los 20 kilos, pues vamos a ponerle algún herramienta, como un tipo de carrito de diablito, como le llaman popularmente, sí, para que ella pueda llevar su caja de herramientas, ¿no? Y así, muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí fue todo un tema y hicimos varias iniciativas, desde conferencias, seminarios, paneles, y ya la iniciativa que hicimos hace unos años se llama Mentoring Walk o Caminata de Mentoreo. Es una iniciativa internacional. La creó una organización, la adoptó una organización que se llama Voces Vitales o Vital Voices, y en realidad es una práctica que creó hace años
una mujer que ahorita se me fue el nombre, pero bueno, ella era la CEO de Nickelodeon en los 90s, cuando Nickelodeon estaba en el boom, ¿no? De la televisión de los 90s, y era una mujer muy ocupada y muchas mujeres la buscaban para pedirle mentoría. Y ella estaba muy ocupada, ¿no? Porque además, pues las mujeres tenemos un triple reto en la vida, que es ser buenas profesionistas, ser buenas mamás, esposas, ¿no? Ser buenas en la sociedad también, porque también tenemos un papel ahí de social de repente, ¿no? De muchas cosas. Entonces ella estaba muy ocupada y le dijo a su asistente, bueno, la chica que quiera hablar conmigo, que llegue al Central Park a las 5 de la mañana todos los días. Yo voy a caminar y si alguien quiere hablar conmigo, que llegue, que te pida se anote en mi agenda y que llegue. Entonces resultó, ella dijo, ay, nadie va a llegar, ¿quién va a llegar a las 5 de la mañana al Central Park a hablar conmigo? Y su sorpresa fue que todos los días tenía una chica diferente con quien platicar, ¿no? Su asistente todos los días le agendaba a alguien y ella, entonces en esa caminata que ella hacía a las 5 de la mañana, las coachaba, ¿no? Sobre su carrera, sobre sus estudios, entonces esa práctica la voltean a ver esta organización, pues es una excelente práctica, porque normalmente ¿qué pasa? Pues que las mujeres estamos tan ocupadas que justo nos olvidamos de hacer alianzas, nos olvidamos de hacer networking, porque sales de la oficina, llegas a la casa a atender al niño, a hacer la tarea, a preparar el lunch, a preparar el uniforme, a atender al marido, a la cocina, lo que sea, o simplemente ir al gimnasio porque es el único rato que tienes, y no tienes tiempo para hablar con chicas que van empezando su carrera. Y se hacen estas caminatas alrededor del 8 de marzo, entonces nosotros la adoptamos, la tropicalizamos, y hicimos, en ese momento teníamos como más o menos unas 40 colaboradoras la primera vez y conseguimos mentores y mentoras de Colima, empresarios, líderes, también del sector público, por ejemplo, secretarias, inclusive la última vez fue la gobernadora, fue la coach de una de nuestras chicas. Sí, para ella fue súper significativo y también la gobernadora estaba feliz, ¿no? Porque ella es súper feminista, ella es de Morena, ha impulsado muchas iniciativas en pro de las mujeres. Entonces estaba feliz de estar ahí y además lo hacíamos en la playa, entonces el escenario era perfecto, ¿no? Era muy lindo. Y además, pues hay también toda una teoría que dice que cuando hablas temas difíciles cerca de una fuente de agua, como el mar, o un lago, un río, las cosas fluyen más. Entonces, se daba mucho como este espacio para que ellas expusieran sus preocupaciones desde quiero ser mamá y no sé si lo puedo hacer, qué va a pasar con mi carrera, no sé cómo pedir un aumento, sé que estoy lista para el siguiente puesto, pero no sé cómo pedirlo. Y así ellas exponían, les dábamos toda una preparación antes para que fueran listas y no fueran pues a perder el tiempo, y sus mentoras realmente las coacharan sobre los temas que les interesaban. Entonces sí, esta iniciativa también desde hace algunos años participo en WIM, que es Women in Mining, que es esta asociación de mujeres en minería. Ahorita estoy por integrarme a la junta directiva de aquí del distrito Durango. Ajá. Sí, y básicamente pues eso, ¿no? Hemos estado trabajando en muchas iniciativas a favor de las mujeres, desde el tema del lenguaje hasta desarrollo profesional y muchas cosas más. Digamos que a grandes rasgos esa ha sido mi experiencia y más mi activismo personal, ¿no? Que he participado en diferentes colectivos feministas y demás para promover el tema de la equidad. Ahorita con todo lo que platicaste, voy a hacer como un brief. Algo que me queda, que me gustó mucho es que de todos los proyectos que me has platicado, que siguen vigentes, eso es algo muy, muy bueno, o sea, que están a largo plazo y que actualmente siguen vigentes y que siguen trabajando en pro de los niños, de las comunidades, de las mujeres. Este proyecto de Mentoring Walk me gustó. Y quiero hilar esto porque sí ha habido una evolución en el caso de la minería en el aumento de contratación de mujeres, no nada más en temas administrativos, sino también en la producción. O sea, yo conozco gente, mujeres de comunidades que se metieron al tema de capacitación y actualmente ya manejan un scoop ramp, tienen esta sensibilización, esa sensibilidad, por ejemplo, para manejar los controles, y entonces lo hacen muy, muy, muy bien. Y toda esta parte que comentabas tú del cambio de ergonomía para que pueda
trabajar. Yo tenía una revista en una empresa minera hace muchísimos años, no quiero decir cuántos, y entrevisté a una ingeniera minera, a Sandrita. Ella trabajaba en Nike, actualmente trabaja en Zacatecas. Y fue la primera ingeniera minera que entrevisté, y me acuerdo muy bien que ella me platicó una historia, la platico así muy rápido, que es que no se contrataban mujeres porque la mina, hasta el nombre lo dice mina, la mina es mujer. Entonces, al entrar una mujer a la mina, voy a poner entre comillas, se sala y deja de producir, deja de dar mineral, porque como esa cuestión de celos, ¿no? Y todos esos mitos van desapareciendo, se empieza a generar una sensibilización y empieza a crecer. Y sé que, bueno, actualmente hay empresas que han subido la contratación de mujeres. Me comentaban hace 2 años, en esta empresa apenas era la primera, ¿no? Pero en general creo que en México ya ha ido avanzando. Por ahí en una de las reuniones de WIM, como el 13% a nivel nacional, creo. Algo así, más o menos. Algo así, estaba entre el 9 y se iba y subió al 13. No, bueno, pues después ahí hacemos el comentario cuando las entreviste más exacto. Entonces, esta parte en la que estás trabajando, mi pregunta ya para ir finalizando el tema es, ¿actualmente qué proyecto estás trabajando? Ok, sí, realmente es una realidad y bueno, algo que también es muy importante, porque bueno, todavía existen muchas personas que dicen, no, pues es que yo contrato el mejor talento, no me importa si es hombre o mujer, que eso debería ser lo ideal. O sea, yo no estoy peleada con esa idea, pero la realidad es que no necesariamente accedemos a esas oportunidades en igualdad o con la misma facilidad o con las mismas condiciones, ¿no? Entonces, también una cosa es contratar a mujeres y otra cosa es crear ciertas condiciones para que las mujeres se puedan desarrollar, ¿no? Porque inclusive hay encuestas a nivel mundial, ¿no? De estas grandes compañías como PricewaterhouseCoopers que dicen que las mujeres entran al mundo laboral básicamente en la misma proporción que los hombres, y lo ves en las oficinas, ¿no? Los practicantes o los chicos de primer ingreso, los jovencitos, ves como hombre, mujer, hombre, mujer. En estas industrias, pues hay más hombres normalmente, ¿no? Por el tipo de carreras, pero en una empresa normal de cualquier giro, entran más o menos igual, pero a medida que va subiendo la escala jerárquica, las mujeres se van retirando, ¿no? Porque se casan, porque tienen hijos, o simplemente porque no quieren asumir más responsabilidades porque tienen otras responsabilidades en la casa, ¿no? O porque implica viajar mucho, o porque implica moverte a otra ciudad y tu pareja no te acompaña en esa decisión. Entonces, sí, cuando ya llegas al nivel C, que es el C-suite, que son los CEOs, COs, CFOs, CMOs, la mayoría son hombres. Y cuando llegas a los consejos de las empresas, la mayoría son hombres. Entonces, inclusive mucha gente se queja de las cuotas, pero desafortunadamente, si no forzamos las condiciones, van a pasar 100 años para que haya equidad, ¿no? Y está estadísticamente calculado, no es invento mío. Entonces, sí hay que crear las condiciones, y a veces cuando contratan mujeres, yo siempre les digo, bueno, te aseguraste de que tenía un baño, te aseguraste de que tenía uniformes de a la medida, porque a la mayoría no nos quedan bien los uniformes de hombre, te aseguraste de que esa mamá que contrataste tiene quien le cuida a su hijo, o sea, hay una guardería accesible en el camino para dejar a su hijo, le diste el tiempo, o sea, tienes que estar dispuesto a darle, porque normalmente cuando el niño se enferma, llaman a la mamá, y bueno, en este país donde el 50% de los hogares son jefeados por una mujer, pues la mamá es la que va a acudir si le pasa algo al niño. Te aseguraste que esa mujer, o sea, de darle una red de apoyo, de darle que tenga un lugar para hacer una lactancia segura. Entonces son muchas condiciones. Entonces no solamente es incorporarlas así mágicamente, sino claro, es igual como cuando contratas personas con capacidades diferentes, ¿no? Te aseguraste que hay una rampa para esta silla de ruedas, o que hay un baño, exactamente. Entonces es lo mismo, ¿no? Yo creo que es el gran reto, porque no estamos,
tan preparadas las empresas, ¿no? Muchas ni siquiera tienen escaleras y no tienen rampas, muchas no tienen, están en lugares aislados donde no tienes una guardería. En la minería pues se complica el doble porque además existen todas estas mujeres que trabajan en los campamentos, que van y vienen, ¿no? Entonces el tema de los hijos se vuelve muy crucial para ellas y es donde muchas se retiran. Entonces, sí, eso es un gran tema. Justamente hay una persona que a lo mejor la conoces porque participa mucho en WIN, que se llama Laurencia, que está en First Majestic. Ella es la responsable del área de desarrollo de diversidad e inclusión en First Majestic. Es la líder. En mi caso particular, bueno, estamos, por ejemplo, ¿no? Lo que te decía de las condiciones mínimas, trabajando ahora en los uniformes. No teníamos uniformes para mujeres. Y bueno, yo soy un caso de que por mi estatura y normalmente los uniformes o me quedan grandes o me quedan chicos, me quedan grandes de las mangas, grandes de las piernas, el que me queda de las caderas no me queda me queda grande de acá. Entonces justamente estamos trabajando cosas tan básicas que parecieran, ¿no?, que ya se superaron, pero no, como tener uniformes. También, bueno, ya la compañía ha implementado varias cosas como salas de lactancia, ¿no? Pero hablamos del tema de las guarderías, ¿no? Hasta qué punto la empresa debería de procurar, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no se trata de que la empresa ponga la guardería, porque no somos expertos en cuidar niños, ¿no? Pero sí, por ejemplo, puedes dar las condiciones para que se ponga una guardería de estas subsidiadas por el IMSS cerca de tu operación, para que los niños estén en buenas manos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tayoltita, que es donde tenemos a la comunidad ahí pegadita a la mina, y ya muchas mujeres son sindicalizadas, y también el tema, pues básicamente eso, y como te decía, estoy por incorporarme a la junta directiva de WIN, ¿no? Para ver qué más podemos hacer desde este lado, pero sí, o sea, ahorita no es mi responsabilidad principal, pero sí apoyo algunas iniciativas, sobre todo en eso, en tener mejores condiciones para las mujeres. También en la parte de responsabilidad social tenemos algunas iniciativas y estamos desarrollando otras específicas de desarrollo de liderazgo de mujeres en las comunidades. Hace apenas la semana pasada tomamos un taller, todo el equipo, que se llama Libres de Violencia, que es un taller para poder atender casos de violencia cuando no estás preparado, cuando no es tu trabajo, tu rol principal. Sí, pasa mucho que de repente, por ejemplo, bueno, si eres psicólogo y trabajas en el DIF, pues seguramente estás lista y te van a llegar muchos casos, pero si tú eres la recepcionista de una casa comunitaria, a lo mejor va a llegar una señora a contarte o va a llegar una señora llorando entonces el policía, el guardia, ¿no? De repente le llegan casos así, cosas así, entonces tomamos... Tener también como esa sensibilidad, ¿no? De notar que algo sucede. También, ¿no? Algo sucede y qué hacer, ¿no? Entonces ensayamos todo un protocolo de qué hacer en caso de que una persona llegue con una crisis a contarte una situación particular. Sí. Y cómo canalizarla, porque pues obviamente tú puedes ayudarle en una primera instancia, pero después de ahí hay que canalizarla con la institución correspondiente para que pueda poner ya sea una denuncia, ya sea una atención psicológica, ya sea una atención a los niños, etcétera, y poder canalizarla con la institución correcta, ¿no? Entonces... Me quedo con mucha información. Ahí te estaré llamando para platicar más del tema, que son muy, muy interesantes. Y también, bueno, ya para finalizar, la gente que quiera conocer sobre tus proyectos, ¿dónde te puede contactar? Luego las universidades buscan también estas mentorías, estos benchmarks, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, más bien, ¿dónde te contactan en tus redes? Sí, bueno, en LinkedIn, que es la red profesional, ¿no?, por excelencia, ahí estoy como Rebeca, me encuentran como Rebeca M. Araya Morales, ¿no? Ahí está mi perfil. En mi correo electrónico, que es rebeca.araya, es con Y, es un apellido medio extraño, es sencillo, pero es muy extraño en México, entonces en @gmail.com, ese es mi correo electrónico personal. Perfecto. Ajá, y pues esos serían los dos medios de contacto principales.
Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia. De verdad fue pero muy enriquecedor platicar contigo. Sé que nuestra audiencia también se va a llevar mucho de estos temas. Gracias. No sé, algo que quieras comentar ya por último, ¿cómo te gustaría despedirte? No, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente es realmente bueno que existan estos espacios, ¿no? Para compartir lo que hacemos. También algo que yo he experimentado es que no tenemos que inventar el agua tibia, ¿no? O sea, ya muchas cosas, afortunadamente, esto es relativamente nuevo, tenemos la posibilidad de innovar, pero también ya muchas cosas están inventadas, entonces, y no tiene nada de malo en tropicalizar iniciativas e implementarlas, y más si ya tuvieron éxito, o sea, ¿para qué le juegas? Claro que cada comunidad, cada población, cada lugar es muy particular, ¿no? El mismo, por ejemplo, ahora que estoy en San Dimas, no es lo mismo que estar en Durango, no es lo mismo que estar en Guanaceví o en otros lugares en Nombre de Dios, o sea, son realidades, o algo muy cercano como Zacatecas, es muy diferente, pero no hay que inventar mucho, entonces el benchmark siempre es bienvenido, ¿no? Inclusive a veces dentro de las mismas empresas, ¿no? Es útil, entonces claro que sí, con mucho gusto, si a alguien le interesa alguna experiencia en particular de las que yo he tenido, inclusive yo siempre pido referencias, ¿no? Oye, ¿cómo te fue con esta ONG? Si son serios, te entregan informes, son transparentes, ¿no? Entonces ya hay muchas políticas y procedimientos en internet, no hay que inventarse nada, o sea, es simplemente ver de esto qué nos sirve, qué le podemos agregar, qué no nos sirve y hacerlo. Entonces, sí, con mucho gusto, si gustan contactarme, adelante, sin problema, les comparto todo. Yo realmente creo que una de las cosas que yo creo que ha sido fundamental en el tema de que los proyectos aún subsistan, en la mayoría de los casos, es que yo le he dejado preparado todo a la persona que ha estado conmigo y que se quedó en ese puesto para que tenga toda la información y pueda seguir adelante con los proyectos. Entonces, compartir siempre es clave para que, pues para eso, para no inventar cosas que a lo mejor no van a funcionar, ¿no? Entonces, vamos a la segura con prácticas ya probadas, ¿no? Y proyectos ya probados. Entonces, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias por crear el espacio y gracias por la entrevista. Gracias por estar aquí conmigo y bueno, nada más me queda nuevamente comentarle a la gente que nos ve que siga el canal, se suscriban, compartan, den like, compartan en sus redes y muchas gracias y pues hasta la próxima. Gracias, bye.